Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Vamos hoy a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. Vamos a quedarnos con la fracción 24, que dice de esta forma: Cuando llegaron a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, perdón. Vamos a apoyarnos para entender este fragmento del Evangelio de Mateo. Acordémonos que Mateo, el Evangelio de la razón, de la justificación, de la lógica humana, que está escrito totalmente en arameo. Vamos a apoyarnos en la tradición de la iglesia en cuanto a la patrística, pero vamos a ir un poco más atrás, dentro de la acción precristiana, de la acción judaica. Aparecen dos textos, el de Enoc y el cuarto texto de Esdras, que son bastante interesantes con respecto a lo que es la visión del Mesías, del mesianismo de Cristo. Que para los judíos el Mesías, como bien lo sabemos, era un hombre libertador del pueblo, de la opresión del pueblo romano y de diferentes culturas que eran opresoras, inclusive también dentro de ellos mismos, dentro de sus mismas rencillas que tenían como diferentes partes, diferentes corrientes judaicas que hacían parte del mismo conglomerado del pueblo de Israel, pero que se creían poseedores del mesianismo. Bueno, hasta ahí todo es entendible. ¿Qué es lo complicado o qué es lo difícil de poder llegar a entender este evangelio? Como dice Justino Mártir, Policarpo, también inclusive San Agustín, ya sobre el siglo IV, V, pero que también lo dice San Ignacio, Eusebio de Cesarea, inclusive las acciones pseudoclementinas, Pastor de Hermas y todos ellos, y también los famosos pseudos, los textos pseudos, y también las famosas cartas, inclusive el pseudo Mateo, y también la famosa carta de Mateo, como dice Matatillaj, que se presume que pudo ser un discípulo cercano a Mateo, que el cual se desconoce el nombre, quien escribió esa carta por temor a que se perdiera el texto, la famosa Besoraj, o el texto del Evangelio, como él escribió. Bueno, esto nos da pie, ¿para qué? Para entonces entender lo que se describe precisamente la actividad escatológica del Hijo del Hombre, que dentro del judaísmo radical, es decir, la acción rabínica judea o judaica radical, no se presume tanto del título del Hijo del Hombre. No se presume tanto el Hijo del Hombre, porque dentro de la misma acción, de ese mismo título, pues hay ciertas controversias para el judaísmo y por tanto no se utiliza propiamente ese nombre. Pero ¿por qué voy? Porque Jesús es el Hijo del Hombre, dentro de un texto mesiánico cristológico, como bien lo sabemos y también utilizados por los padres de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que nos importa? Que o mejor dicho, la descripción en cuanto a la acción de que no es un juicio forense, sino que más bien es un combate victorioso de una idea equivalente al raigambre bíblico, que afirma que la victoria es sobre los enemigos de Dios. La victoria del mesianismo del Hijo del Hombre es sobre los hijos de Dios. Ahora, hay algo interesante en lo cual quiero fijarme tan siquiera un poco. Es porque, si bien es cierto que dentro de la tradición, como habla también el famoso judaísmo rabínico, la parte oficial, hay un texto rabínico que habla también del famoso Melchizedek. No sé si a usted le suena Melchizedek parecido a Melquisedec. Bueno, esos textos son textos que hacen parte de una estructura propiamente bíblica y que se han encontrado a lo largo de la historicidad del desarrollo del pueblo judío. Sí, es cierto, pero que pues dentro del Bereshit, es decir, dentro del libro del Génesis, se han encontrado y ciertas apreciaciones, ciertos libros cercanos al libro del Génesis que son como copias, llámelo así, como copia, da cuenta como una persona llegó y copió un libro y lo expuso. Bueno, ahora, que dentro de la misma acción
que se habla dentro de ese libro de Génesis y otros tantos libros que tienen sus copias y que no incrustaron dentro del mismo Pentateuco por la acción precisamente fehaciente, determinante de la acción que fueron, digamos, tenido en cuenta como cierto libro de escritos masoréticos. Vamos a entender ahora sí por qué se habla del famoso Melec. Y eso, mire, desde hace siglos atrás se habla del famoso Melquisedec, que dentro de la misma fracción judía se establece como el famoso rey o príncipe de la paz, o el rey de la paz. Bueno, pero que lo que les voy a decir a continuación sorprende mucho más, porque no son inventos humanos. Pues alguien lo tuvo que escribir, claro que sí, alguien lo tuvo que haber escrito, claro que sí. Pero para esta época que recientemente se descubrió, el famoso 11 Cumelej. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de unas investigaciones arqueológicas, gente dedicada a la investigación, se descubrieron textos antiquísimos que hablan precisamente de la acción precristiana, ojo, precristiana, con respecto al mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, y que se habla precisamente de Melech. ¿Qué quiere decir ese texto? Habla precisamente de la figura salvífica recordada en muchos conceptos, mire muy bien, conceptos al Hijo del Hombre, cosa que a los judíos les cuesta trabajo entender lo del Hijo del Hombre, pero el texto del 11 Cumelech habla del Hijo del Hombre, que también es una figura celestial y trascendente, que está por encima de las potestades terrenas, supraterrenas, y no solamente presenta rasgos de tipo divino, luminoso, como se quiera llamarlo, sino que parece ser designado en calidad de Dios o de la divinidad, es decir, Elohim. Mire, o sea, nada más mire esta consecuencia de lo que se ha encontrado recientemente, que su actividad soteriológica, es decir, su actividad de la salvación, es en favor del pueblo de Dios, en cuanto último término, como le muestra el contexto al hablar del retorno de la cautividad y la concepción de las gentes venidas de la diáspora. Ahora, ahí quiero entrar en detalles, porque la misma actividad y naturaleza escatológica es consistente sobre el juicio. Es consistente sobre el juicio, de forma que el mesianismo de Cristo, como se habla en el 11 Cumelech, habla que el Altísimo quiere liberar a la creación entera. El Altísimo quiere liberar a la creación entera. Ahora, ¿qué quiere liberar? ¿Al pueblo judío? Pues claro. ¿Quiere liberar también al pueblo persa? Claro. ¿Quiere liberar a todos los pueblos, culturas? Claro, no solamente es para los judíos. La liberación es para todas las gentes. ¿Liberarlas de qué? De los enemigos de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? El que no hace la voluntad de Dios. ¿Quién fue el primer enemigo de Dios? Satanás y los ángeles caídos. De forma que cuando uno es consciente que la lucha es contra los enemigos de Dios y el mesianismo de Cristo es contra los enemigos de Dios, pues se comprende ahora sí mejor lo que dice el texto del Evangelio, ya que esto es tomado también, estas referencias son tomadas de los padres de la iglesia, de Policarpo, de Justino, de Eusebio, inclusive acciones pseudoclementinas, que como bien he dicho es época precristiana, no porque ellos son postcristianos, sino precristiana en cuanto a los textos que los padres de la iglesia tuvieron conocimiento, como el cuarto libro de Esdras y el libro de Enoc, como tal. Bueno, que son también textos apócrifos dentro de la cultura judía, pero que han permeado una realidad muy diciente, muy trascendente. Bueno, ahora bien, ya con esta acción, ahora sí podemos entender el texto del Evangelio. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia han visto en este texto, como lo habla Mateo en el original, dice Rabbi para Meshim, que en el texto de arameo no hay una pregunta, porque en arameo no se pregunta. En arameo simplemente se afirma, se contradice o simplemente se dice, pero no hay una cuestión de pregunta como están diciendo acá, que dice, ¿tu maestro no paga el impuesto? O sea, como dice en texto en arameo, Rabbi para Meshim, como dice el texto original. ¿Y qué dice la respuesta? ¿Quién para? Algo muy simple. Para no extenderme tanto, mire, el texto literal de la traducción, la traducción del texto en arameo simplemente está diciendo, porque ese es el cobrador de impuestos que le dice a Pedro. ¿Por qué no le pregunta a Jesús? Porque le pregunta a Pedro.
porque él quiere saber una respuesta de alguien cercano a él, porque le tienen respeto a Jesús. ¿Qué le dice este cobrador? Le dice a Pedro, de forma literal más o menos sería así: Pedro, ¿será que su maestro, su enseñador, su tutor, pero más que todo su enseñador también, como lo dice María Magdalena, dice, su enseñador será que es el que nos va a cobijar a todos para liberarnos de esto que estamos pagando? Más que todo le está diciendo es eso, le está afirmando que le responda, o sea, venga, yo quiero saber, ¿será que su enseñador es el que nos va a cobijar a todo el pueblo judío para liberarnos de la opresión de pagarle al pueblo romano lo que nosotros estamos haciendo? ¿Será que él va a hacer eso? Una visión demasiadamente material y para nada espiritual. ¿Qué le responde Pedro? ¿Quién para? Le está queriendo decir, sí va a liberar, pero usted tiene, porque esa acción de Pedro, cuando dice quién para, le está diciendo, vea, sí lo va a hacer, pero necesita que usted entienda cuál es el mesianismo de él, porque siendo sí, pero para la acción que mientras en la afirmación primera le dice hay una acción negativa, las parashmeshim. La respuesta de Pedro, y como lo copia Mateo, porque Mateo es el testigo fiel ocular, dice quién para quiere decir sí, pero necesita que usted haga parte de ese mesianismo, porque si usted no hace parte, perdón, de ese mesianismo, usted no podrá ser liberado. Él podrá liberar a todos, pero usted no podrá ser liberado. Y eso es lo que nos dice hoy el Señor a cada uno de nosotros. Usted puede creer en Cristo, pero si usted no sigue el mesianismo de Jesús, usted jamás, ni usted y yo, vamos a ser liberados. Eso es lo interesante del texto del Evangelio el día de hoy, porque le dice, bueno, pague impuestos, no pague impuestos, es decir, Él nos va a cobijar a todos, nos va a salvar de esta esclavitud. ¿Y qué me dice Pedro? Sí, pero es que necesita que usted haga parte de ese mesianismo, que ustedes y yo hagamos parte de ese mesianismo. Y la pregunta sería, entonces, ¿cómo hacemos parte del mesianismo de Cristo? Pues mire, la primera parte, si usted ya es bautizado, ya la tiene ganada. La primera parte, por lo menos, como sería en porcentaje, ya por lo menos un 35% lo tiene ganado, que es ser bautizado. Pero por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, el bautismo de la Iglesia Católica, que es el único bautismo válido, que es la única iglesia que porta los sacramentos. Bueno, ya el 65% restante, el 10% de la confirmación, o sea, iría un 45%. El 55% restante es vivir de acuerdo a esos sacramentos. Es vivir de acuerdo a lo que es esa unción, porque son los únicos sacramentos que tienen carácter, junto con el orden sacerdotal, que le da la unción del mesianismo de Cristo, para entonces entender el mesianismo verdadero del cual usted está llamado a vivir. Y por eso cuando usted lo bautiza en sacerdote, profeta y rey, está hablando de las acciones que usted tiene que vivir como hijo de Dios, como un hijo de Dios, y que se las confirman en la confirmación, valga la redundancia, y que entonces usted recibe la plenitud del Espíritu Santo para entonces vivir el mesianismo de Cristo. ¿Por qué? Porque es que vivir el mesianismo de Cristo no es simplemente decir soy cristiano, no. Vivir el mesianismo de Cristo, simplemente usted dedíquese a estudiar la palabra de Dios, coja los evangelios, lea capítulo por día y vuelvo y lo repítalos para que usted entienda qué es el mesianismo de Cristo. Y si usted puede, coja la pasión de Cristo y mire qué es la pasión de Cristo y usted entiende qué es el mesianismo de Cristo. Que usted debe cumplir a cabalidad la responsabilidad de la cual Dios se la dio. Si usted se la buscó, es su problema, pero igual tiene que responder por esa responsabilidad. Que usted escogió una vocación distinta a la que no era la suya, a la que Dios lo ha llamado, no importa. Ahora responda por esa vocación, responda por ese llamado. Eso es vivir el mesianismo, y eso es lo que le está diciendo Pedro al cobrador de impuestos. ¿Quién para? Sí, pero si él puede cobijar a todo el pueblo de Israel y a todos los demás, porque la victoria es sobre los enemigos de Dios. Pero si usted no hace parte de ese mesianismo, usted jamás se va a salvar. Si usted y yo no hacemos parte de ese mesianismo, usted y yo no nos vamos a salvar. Por más de que usted quiera, por más de que así usted rece, usted vaya a misa todos los días, se confiese, pero si usted sigue cometiendo los mismos pecados, si sigue viviendo de la misma forma, si usted sigue siendo irresponsable con su calidad de vida, con su calidad de vida perdida, perdón, no, con
con su estado de vida, pues hermano, no se va a salvar. No nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque sencillamente no hacemos parte del mesianismo de Cristo, que Él vino fue a eso, a mostrarnos el camino, a morir por nosotros y que nosotros sigamos los pasos del Mesías. Eso es. Por eso los judíos están esperando un Mesías que solamente fuera para ellos, no más, para ellos. Grandísimo error, porque Jesucristo es para todos. Por eso hoy, de manera especial, pidámosle a la Virgencita María, Madre del Mesías, que sea también nuestra mamá, porque lo es, para que nos guíe en este caminar, que nos conduzca hacia el Señor, que nos libere la acción del maligno de Satanás, para que encontremos el camino que nos conduce hacia el Señor, para que vivamos el mesianismo de Cristo cada vez más. Que San José nos libre de la acción del maligno, que no nos seamos engañados por Satanás, ningún espíritu inmundo, por la acción de San José, y que nuestro ángel de la guarda nos permita siempre hacer la voluntad de Dios, que nosotros le permitamos a Él que nos inspire para hacer siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio, te pido que por favor te suscribas a tu canal, alza el volumen de la Tua Fede y lo compartas con tus seres queridos amigos para que más gente disfrute de este mensaje y podamos llegar a más personas. Como también te pedimos oración por este canal, también te pedimos que si es de tu agrado hacer una ofrenda económica, aquí está este número en las plataformas Nequi y DaviPlata, de la cual lo puedes hacer efectivo. Muchísimas gracias. O por el contrario, si estás también pues en Colombia o fuera del país, quieres hacer alguna donación, lo puedes hacer a través de este Banco da Vivienda, cuenta de ahorros, aquí está el número, desde cualquier parte del mundo. Dios te bendiga, María Santísima te acompañe, San José te cuide y tu ángel de la guarda le permitas a Él cada vez más ser fiel al mandato del Señor recibido para contigo, de custodiarte y que tú alcances la salvación. Que esté muy bien, feliz día.